Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo análisis del mercado cripto, donde vamos a repasar la última hora, como es de costumbre, de los mercados, como está Rose, como está SIS, como está Bitcoin, Ethereum, todas estas monedas que yo sé que os interesan, las vamos a analizar a continuación. Pero antes sí que es cierto que como se están acercando los Reyes, pues os quiero anunciar de que ya quedan 2 días y 13 horas para conseguir una de las mayores ofertas que hemos lanzado en Trading Lab, ¿vale? Es un pack donde vais a poder obtener no solamente Trading Mastery, no solamente Crypto Mastery, sino que también Trading Express, que son las 3 formaciones que tenemos. Y bueno, tenéis toda la información aquí abajo en la descripción. Incluso podéis contactar con nosotros vía WhatsApp por si tenéis alguna duda más en concreto. Pero si seguimos bajando, como estás viendo, el precio es de 599 euros. Ya sabéis que no soy un pesado con el tema de Trading Lab, porque creo que es algo que simplemente si a alguien le interesa, pues ya busca la información. Pero cuando lanzamos este tipo de promociones, sí que al menos me interesa dar visibilidad. Y para aquellos que estéis interesados en dar un siguiente nivel, en aprender de verdad sobre criptomonedas y sobre otros mercados financieros, que sepáis que tenéis esta oportunidad. Mucha gente ya ha entrado, de hecho, pues tenéis los testimonios y bajáis un poquito más hacia abajo y la gente está encantada. ¿Por qué? Porque somos profesionales y realmente marcamos la diferencia, ¿vale? Así que no os quiero dar más la chapa. Si estáis interesados, al menos podéis probar. Os dejaré todos los enlaces aquí abajo en la descripción y si tenéis cualquier duda, la vamos a resolver por WhatsApp, ¿vale? Entonces, vayamos con el análisis. Empecemos con Cardano. ¿Qué estamos viendo con Cardano? Pues parece ser que estamos viendo dificultades a la hora de romper esta media móvil de 20, ¿vale? Ya os comenté que Cardano, pues la media móvil de 50 y la de 20 la tenía mucho en consideración, pero sí que es cierto que por ahora la está rechazando muy, pero que muy bien, ¿vale? Hemos visto diferentes rechazos y ahora mismo pues estamos rechazando toda esta zona, que sería la ruptura de los 1.3839. Entonces, si no conseguimos realmente subir hacia arriba, ¿vale? Porque realmente hay dificultades. Lo que va a suceder es que volveremos a buscar liquidez en este punto de aquí, ¿vale? Que son los 1.20. 1.20 donde hemos visto que durante varios días, más en concreto un total de 18 días, hemos estado rechazando esta zona. Es por eso que lo que podría ocurrir perfectamente es tener una caída próxima, volver a retestear aquí y volver a subir, ¿vale? Pensad que ahora mismo aquí tenemos un techo, ¿vale? Un techo simbólico más en la zona de los 1.53, porque fue donde vimos toda esta desaceleración y coincide justamente con la desaceleración de este punto, que también coincide con la media móvil de 50. Entonces ahora mismo pues hay que tener en cuenta las dos medias móviles, sobre todo ver si se puede crear un rechazo y una ruptura y un máximo creciente, porque si no creamos un máximo creciente, al final la tendencia lo que nos va a decir es que sigue siendo bajista, creando unos máximos decrecientes. Así que ahora mismo Cardano no tengo mucho más que aportar, ¿vale? Sí que es cierto que seguimos haciendo un rango, seguimos alargando esto. Cuando tengamos rupturas tanto por arriba como por abajo, realmente veremos cositas, pero por ahora no podemos aportar más valor, ya que de momento desde los últimos días parece ser que Cardano sigue donde está, ¿vale? Entonces, con Bitcoin, la madre de todas las monedas, o el padre, ya no sé si es madre o padre, pero bueno, ¿qué estamos viendo ahora mismo? Pues sí que es cierto que ahora mismo estamos con un 2% arriba, sorprendentemente. Ayer tuvimos una vela, ¿vale? Que dejó bastante mecha hacia arriba, volvimos a retestear este punto, este nivel de suelo de los 45.700. Es un nivel importante, ya que tiene varios rechazos, ¿vale? Tiene un rechazo, tiene 2 rechazos, tiene 3 rechazos, tiene 4 o 5 rechazos y tiene 6, 7 rechazos. O sea, más o menos, unos 8 rechazos creo que ha llegado a dar. Entonces, es importante no perder este nivel, ¿vale? Ahora mismo parece que estamos recuperando, puede ser que vayamos a buscar pues esta diagonal bajista. Entonces, si conseguimos romper esta diagonal bajista, nos toparemos con los 50.000 dólares, que yo creo que es lo que ahora mismo nos está frenando, porque estamos comprimidos en este rango de aquí, ¿vale? El precio de aquí ahora mismo no sale. Entonces, todo lo que sean rupturas para arriba, pues probablemente ya no solamente sea de ruptura de la diagonal bajista, sino que también rupturas de las medias móviles, sería una muy buena noticia. Y también, en el caso de que tengamos una ruptura hacia abajo, pues nos tendremos que ir al menos hasta los 42.000 dólares. Tenemos esta diagonal que actúa como techo, mirad aquí qué bien protegió el precio, pero yo creo que aquí no creo que vaya a actuar como suelo, sobre todo porque al final es un nivel que solamente se le ha dado importancia
un total de 13 días. Entonces tampoco no es tan relevante como podría ser este nivel de suelo horizontal de los 42.000 dólares. Entonces no descartemos una caída. Yo ya os comenté, según lo que estaba pronosticando, de que podríamos tener una caída, ¿vale? Entonces si no se produce, pues simplemente ver qué ocurre. Pero ahora mismo sí que es cierto que tenemos pues alguna forma de diagonal bajista que está comprimiendo el precio. En el caso de que tengamos rupturas, sería bueno ver un máximo creciente, un retesteo, ¿vale? En Fibonacci para intentar coger impulso y no solamente romper los 52.000 que comentábamos o 51.900, sino que ir directamente a por los 53-54, ¿vale? Entonces podríamos retestear y al menos jugar en estos niveles, porque si no, estamos más cerca de caer que de subir. O sea, por mucho que sea Bitcoin, por mucho que yo quiera que suba, obviamente la tendencia sigue siendo bajista. Seguimos marcando pues unos máximos decrecientes, seguimos marcando unos mínimos decrecientes, y pese que sí, un mínimo creciente que no es del todo, que no es decreciente, obviamente, pero tampoco no creo que esta mecha justifique un poco la tendencia, sino que básicamente fue volatilidad, pero más o menos la tendencia sigue siendo bajista, ¿vale? Cogemos estos puntos de referencia, más o menos, y parece que estamos desacelerando en este rango, pero aún no tenemos una confirmación de que exista un cambio de tendencia alcista, ¿vale? Entonces, con Ethereum, tenemos 0.98. Con Ethereum acabaremos rápido porque yo ahora mismo, hasta que no tengamos a lo mejor una ruptura de esta diagonal bajista, no podemos cantar victoria, ya que ahora mismo pues no tenemos nada más a destacar, ¿vale? De hecho, podéis buscar aquí pues cosillas, pero ya veis que estamos por debajo de la media móvil diaria, de la media móvil de 20, nos estamos haciendo pues unos máximos crecientes, estamos haciendo casi unos mínimos decrecientes, y ahora mismo pues parece ser que lo que nos va a dictaminar si el precio sube o no sube es esta diagonal que podríamos marcar así. Es indiferente, pero yo creo que todo va a pasar por la ruptura de la media móvil diaria, tanto de 20 como de 50. Cualquiera de las dos yo creo que ahora mismo sería un punto de inflexión, porque la hemos rechazado en numerosas ocasiones recientemente. O sea, desde mitades del mes pasado, 26 días donde no hemos conseguido cruzar estas medias móviles, ¿vale? Entonces, por otro lado también tenemos Phantom. En este caso ya os comenté que Phantom la había un poquito mejor que Rose porque tenía más recorrido alcista hasta el máximo histórico. De momento pues lo está cumpliendo, tenemos una diagonal alcista bastante acelerada, que sería esta que está protegiendo el precio. Si seguimos subiendo nos iremos directamente a por los 35, o sea los 3.50. Es una zona donde aquí podríamos ver alguna desaceleración, podríamos ver pues alguna especie de retroceso, ya que hemos visto impulso, corrección. Tendría que ser impulso y luego corrección, y ver realmente cómo se toma pues sobre todo esos máximos históricos. Pero Phantom por ahora, hasta que no rompa esta diagonal bajista o la media móvil de 4 horas, dudo que pueda tener pues una tendencia bajista al medio corto plazo. Ahora mismo es una moneda que tiene bastante fuerza, y de hecho la tenemos con un 8,28% en lo que va de día, y aún quedan 13 horas, o sea, hoy es un día que realmente varias monedas han despertado, y entre ellas también tenemos Mina, que es una de las monedas que también habíamos comentado hace mucho tiempo en el canal, y parece ser que después de crear unos mínimos crecientes, por eso es importante los mínimos crecientes, porque no solamente te marca una tendencia, sino que esto provoca que luego tengamos rupturas importantes. Que por cierto, si estás hasta aquí en el vídeo, deja tu like y pone en los comentarios cómo crees que está el mercado ahora mismo. ¿Lo ves más alcista o lo ves realmente más bajista? Quiero veros porque así de alguna forma puedo argumentar un poquito más en base a vuestras opiniones, ¿vale? Sigamos con el gráfico, porque lo que os comento es que cuando tienes unos mínimos crecientes la tendencia sigue siendo alcista entonces, y lo que provoca es romper niveles de resistencia. Entonces estamos en los 4.1, sería importante mantenernos en este rango de aquí, porque si no, ¿qué pasa? Pues como el día 27 de diciembre, que al final pues tuvimos un día muy alcista, pero acabamos por debajo de la media móvil diaria, la de 50. Entonces atentos a cómo puede ser el cierre de Mina si acaba por estos niveles. La verdad es que sería muy pero que muy buena noticia, ¿vale? Y bueno, sigamos ya con las monedas que más os interesan, que entre ellas está Rose y SIS. Obviamente estoy cubriendo un poquito más actualidad, las monedas que más me pedís. Y bueno, Rose ya os comenté que después de este doble techo, este techo sobre todo en el máximo histórico, teníamos que ver una corrección, se está produciendo. Obviamente, como hay mucha fortaleza en el precio, no es una corrección tan y tan bajista, sino que lo que estamos viendo más es un movimiento lateral, ¿vale? Un movimiento lateral
que ahora mismo lo encasillamos de la siguiente forma. Entonces, todo lo que sea movimiento en rango aquí no nos interesa, simplemente pues están haciendo descansar el precio, pero lo importante es ver que en 4 horas parece ser que estamos aguantando muy bien esta media móvil de 4 horas, de 50. Y lo bueno es que estamos manteniendo unos mínimos crecientes, como estáis viendo, de momento no lo hemos perdido, pero sí que es cierto que parece ser que los máximos crecientes no van con Rose por ahora, por lo que atentos a que no tengamos una ruptura de esta diagonal y que el precio pueda caer un poquito más, ¿vale? Ya que al final pues vemos que no solamente tiene dificultades para llegar a 0.45, que es el máximo histórico anterior, sino que encima tiene dificultades para crear máximos crecientes, ¿vale? Entonces hay que estar un poquito atento a esta situación, porque si tenemos un pullback sería un buen momento para entrar no solamente en trading, sino también podéis comprar en spot. Y luego finalmente vayamos ya con SIS, es una de las monedas que también tiene bastante juego, muchos me estáis hablando de SIS. Y bueno, en este caso, ya os comenté, después de 2 días con velas bastante bajistas, pero más que bajistas, sobre todo de reversión. Es decir, es la indicación perfecta para entender de que el precio al menos quiere retroceder. Igualmente, la tendencia sigue siendo alcista porque no tenemos una divergencia MACD, sino que seguimos marcando pues unos máximos crecientes. Pero sí que es cierto que es importante ver más o menos la extensión de Fibonacci hasta dónde nos puede llevar el precio, ¿no? Porque más o menos esto sería el impulso y la corrección, y esto es la extensión. Entonces vamos a calcular el impulso hasta dónde fue hasta 0.50 de Fibonacci, vamos a calcular la extensión hasta dónde nos lleva. Si hacemos el pullback, retroceso, y ahora mismo pues estamos frenando justamente en 1.272, que serían los 1.20, podríamos llegar incluso hasta los 1.40, tendría que ser una subida en torno a un 20% más, pero bueno, si finalmente aquí no conseguimos subir y hoy dejamos otra mecha, lo más probable es que podamos tener alguna especie de desaceleración, porque no es normal que pese a una tendencia alcista clara, pues aquí tengamos mucha desaceleración, el precio lo cuesta subir, porque lo más probable es que podamos tener pues correcciones. Entonces, ahora mismo es lo que os digo, o sea, el precio básicamente en 4 horas yo lo veo como que está haciendo a una especie de banderita, ¿vale? Puede ser un triángulo, puede ser más encasillado, menos encasillado, pero es como que el precio se está apretando, y si conseguimos realmente crear un máximo creciente, ¿vale? Si conseguimos romper con fuerza y salir de este rango de los 1.21, entonces ya el precio lo que podría hacer es un máximo creciente con mucha autoridad, volver a retestear para seguir subiendo, ¿vale? Es un poquito lo que estoy viendo, al menos con Syscoin por ahora, pero no tiene mal aspecto tampoco. Así que bueno, hemos analizado un poquito todo el mercado, hemos dado bastante caña. Os recuerdo una vez más que tenéis la oferta 2 días y 13 horas. No os lo perdáis, porque yo sé que muchos de vosotros y vosotras, cuando todo vuelva a la normalidad, el bull run, las vacaciones se acaben, muchos querréis darle caña y ya la oferta habrá acabado. Y luego no quiero arrepentimientos, porque ya pasó con Black Friday, que mucha gente quería entrar y ya estáis entrando ahora mismo en esta promoción, pero os lo digo en serio, no os vais a arrepentir y vais a aprender de la mano de expertos reales, gente como Alex, como yo, que nos dedicamos a los mercados financieros desde hace muchísimo tiempo, ¿vale? Y creemos que estamos haciendo un muy buen trabajo, y lo dice toda la gente que está en la academia, ¿vale? Estáis viendo aquí todas las valoraciones, estáis viendo aquí todos los testimonios, y realmente tenemos todo al completo, ¿vale? Así que bueno, familia, esto es todo. Espero que os haya gustado este vídeo, que dejéis un buen like, suscribiros como siempre os digo, y nos vemos pronto. Chao, chao.